vamos a conectar en segundos con José Félix Laforí. Vamos a hablar sobre los trinos que ex ministros de Agricultura hicieron en las últimas horas respecto a las posiciones que expresó en una entrevista con nuestro colega de RCN, José Manuel Acevedo. Pero antes, Andrea, hay todavía mucho por responder de parte de Planeta, ¿no? Sí, sí, claro, y sobre todo yo tengo una pregunta de qué dice Juan David Correa, quien renunció en las últimas horas, director literario de la editorial, y por qué él no habla públicamente, porque es que todavía es muy confuso y entre más pasa el tiempo, pues se da más espacio a la especulación, porque Planeta debería hablar. No sé si usted alcanzó a conocer las palabras de la renuncia de Juan David Correa, el jefe editorial de Planeta en Colombia, y no solamente Colombia, sino Colombia y Ecuador. Él estaba trabajando para toda la región en las últimas horas. Él envió una carta a todos los autores de Planeta, despidiéndose. Y en la misiva, que por demás es bastante larga, dice... Aquí tengo una parte. ¿Usted tiene una parte? Sí. A ver, compártame eso y yo le voy a complementar con algo que ya nos dijo en privado Juan David Correa, pero pues que nos autorizó a comentar. Sí, dice lo siguiente: ante la decisión corporativa de cancelar esta seria y sólida investigación periodística, mis posibilidades y legitimidad han sido diezmadas. Un editor necesita, sin duda, el respaldo y la libertad para pensar y decidir cuáles conversaciones le propone a una sociedad, y desde ese momento en adelante, aquellas que me han interesado promover sobre el racismo, el género, la historia del país, el ensayo sociológico, la investigación periodística o el pensamiento crítico, serán puestas en entredicho por muchos y muchas escritoras que se preguntarán si lo que propongo tendrá un buen puerto o naufragará antes de atracar en él. Imagínese. Mire, nos dijo Juan David Correa: no estuve de acuerdo con la decisión de la editorial. A eso obedece mi renuncia. No puedo decir nada distinto a lo que ya se sabe, porque yo mismo no sé qué pasó. Imagínese, si mi no saben. acceso a esas decisiones no es ni remotamente cercano, pero algo es claro, y es que no podía quedar. Eso dice el hombre de la editorial Planeta, que sencillamente renunció hace pocas horas en medio de la frustración por no poder editar y publicar una joya del periodismo como es el libro La Costa Nostra. Bueno, hablemos más bien del campo nostro, Paola, hablemos del campo colombiano, hablemos del disgusto que hay en algunos sectores agrícolas o agropecuarios, incluso de ex ministros de Agricultura, con José Félix Laforí, y la conclusión a la que muchos llegan, y es que el presidente de Fedegan se volvió petrista. Pues hablamos, Juan Pablo, puntualmente de dos exministros de Agricultura, porque pues ellos fueron los que más se relacionaron con el señor José Félix Laforí, que recordemos es presidente de Fedegan durante la administración pasada. Digamos que por más de que este gremio pues sea privado o haga parte del sector privado, tiene que mantener relaciones constantemente con el gobierno nacional, y pues el gobierno la sostiene a través del Ministerio de Agricultura. ¿Y qué fue lo que pasó? Que este fin de semana, usted lo recordaba, en Noticias RCN se publicó una entrevista con el señor Laforí, en donde él criticó completamente la política de seguridad del expresidente Iván Duque, y lo que les contaba ayer también, el fracaso de las negociaciones, de los intentos de negociación con la guerrilla del ELN, y pues recordemos además que el señor Laforí ahora es negociador, o hace parte del equipo negociador también con esa guerrilla. Por eso es que dos de los exministros del presidente Duque salieron a decir: oiga, pero este señor a nosotros nos adulaba y nos mostraba apoyo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Era por pura conveniencia? ¿Ahora se volvió petrista? Recordemos rápidamente los trinos antes de saludar a nuestros invitados. Mire, en primer lugar tenemos, Juan Pablo, este trino que puso el exministro Diego Molano, que pues a nadie más que él le compete todo el tema de la política de seguridad de Duque, porque era el ministro de Defensa, y él pues le dijo a José Félix Laforí que estaba equivocado frente a las cifras que se estaban entregando en esa entrevista en materia del pie de fuerza que el gobierno de Duque dispuso tanto de soldados como policías, y que nunca se disminuyó como él lo afirmó. Incluso pues le pone ahí una gráfica y le recuerda que siempre el gobierno de Duque estuvo comprometido con la seguridad de los colombianos y con el fortalecimiento de las fuerzas militares. Pero además se pronunció también el exministro de Agricultura, Andrés Valencia,
Valencia, con quien ya vamos a hablar, quien también pues quedó sorprendido con esta entrevista porque dice que no entiende por qué critica el señor Laforí a Iván Duque después de todo lo que hizo ese gobierno por los ganaderos. Y aquí cierra con una frase que es bastante contundente. Dice: supongo que la adulación y la cercanía que mostraba en esa época no era auténtica como sí lo es la de ahora. Y finalmente, otro exministro de Agricultura, el último del gobierno del presidente Iván Duque, quien asegura, Rodolfo Sea, extraña la entrevista de José Félix Laforí criticando al gobierno de Iván Duque después del apoyo que se le dio al sector ganadero. Un ejemplo: recuperamos el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Queda claro que los halagos de la época debieron ser por conveniencia. Está con nosotros justamente el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, a quien saludamos hasta ahora, quien sigue la W, y le pregunto, doctor Valencia, ¿usted cree que el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, apoyaba al gobierno del presidente Iván Duque por conveniencia? Pues digamos que él se acercó mucho a nosotros. Recordemos que el Fedegan y José Félix Laforí tuvo una relación bastante compleja con el gobierno Santos, con el gobierno que nosotros sucedimos. Recordemos que en esa época Laforí fue un opositor interno y hizo una, digamos, oposición fehaciente al proceso de paz que se firmó durante el gobierno Santos, y eso, dicho por el mismo José Félix Laforí, le costó, por ejemplo, la administración de los fondos parafiscales de la ganadería, del Fondo Nacional del Ganado, y básicamente pues hubo una actuación, digamos, una discusión bastante intensa en ese gobierno, y que casi terminan incluso por acabar con el gremio Confedegan. Recordemos que incluso se intentó generar o crear un gremio paralelo ganadero que se llamaba la Nueva Federación Ganadera. Entonces, pues obviamente esos hechos, apenas nosotros subimos al gobierno, pues por supuesto Laforí se acercó a nosotros para que pudiéramos hacer las gestiones para la restitución de los recursos parafiscales o la administración de los recursos parafiscales a Fedegan, como efectivamente ocurrió. Eso que usted está diciendo, doctor Valencia, es bastante interesante, importante, además porque nos recuerda justamente la pelea que hubo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos entre los ministros de Agricultura y el señor Laforí, específicamente él como presidente de Fedegan, por quitarle el Fondo Nacional, el manejo del Fondo Nacional del Ganado. Yo sé que usted, Juan Pablo, se acuerda de ese episodio, claro, que vivimos, que además que provocó ruido y unas reacciones bastante contundentes por parte del exministro Juan Camilo Restrepo, quien todo el tiempo decía que pues Laforí los estaba atacando, y Laforí por su parte decía que el gobierno solamente por el mostrar posturas diferentes le había quitado el manejo de ese fondo. Esto significa que sí, los gobiernos funcionan según la amistad que tengan los gremios con los ministros o con los mismos funcionarios públicos, porque usted nos está aquí reconociendo prácticamente que ustedes sí le ayudaron a él a devolverle el fondo, y que mire ahora cómo les paga. No, nosotros, digamos, lo que estamos reconociendo, primero es que nuestro gobierno trabajó mucho con los ganaderos. Si usted mira las cifras de exportación de ganado, de exportación de carne, la gestión que se hizo, por ejemplo, en materia de ganadería sostenible, y el número de hectáreas que quedaron bajo esquemas de ganadería sostenible, la irrigación de crédito al gremio ganadero, pues todo eso evidentemente fue una gestión de nuestro gobierno. Las exportaciones de carne, por ejemplo, prácticamente se duplicaron, las de ganado en pie también, y la cobertura que se hizo en materia de seguro agropecuario. Por primera vez se aseguraron animales o vacas o reses por cuenta del seguro agropecuario. Pues todo eso lo que hace demostrar de alguna manera es que el gobierno de Iván Duque trabajó mucho por el sector ganadero. Lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Ganado fue todo digamos, un trabajo que se hizo muy, muy importante desde el ministerio, un trabajo jurídico, un trabajo técnico, porque claramente lo que pasó con la administración del fondo, cuando llegó el fondo a ser administrado por el Ministerio de Agricultura, recordemos que eso lo administraba Fidoagraria, tuvimos muchos problemas, y de hecho tuvimos tantos problemas, Paola, que cuando llegamos al gobierno recibimos el país con fiebre aftosa, y tuvimos una situación bastante delicada en la frontera con Venezuela, en los departamentos de La Guajira y del Cesar, y básicamente porque el gobierno anterior, el anterior al nuestro, no tuvo el manejo técnico que se debió darle
a ese episodio de aftosa que ellos también tuvieron. Recordemos que al finalizar la gestión de Iragorri hubo un problema también de aftosa y no se erradicó de la manera adecuada y técnica como debió haberse hecho. Y eso significó que nosotros empezamos a trabajar con el ICA, con Fedegan, para hacer un proceso de revacunación y todo un proceso, digamos, de establecimiento del estatus libre de fiebre aftosa que finalmente obtuvimos justo unos días antes después de que yo me retirara del ministerio. Óigame, exministro, pero ¿hasta dónde José Félix Laforí no está haciendo lo que le corresponde a un líder gremial? Y es que los líderes gremiales sin duda tienen una gestión que deben realizar a nombre de su gremio ante un gobierno. Y bien hemos visto lo que ha pasado con algunos sectores del país en donde los líderes gremiales no hicieron buenas migas con el gobierno y les tocó salir, ¿no? Sí. Y no son pocos. Ha habido mucha rotación en las cabezas de distintos gremios de la economía, de la producción en Colombia, en medio de este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Petro. ¿No cree usted que José Félix Laforí en el fondo está cuidando su puesto, está cuidando su rol y también está cuidando su gremio al acercarse y de pronto sintonizarse con el gobierno de Gustavo Petro? Sí, completamente de acuerdo. Digamos, eso es una labor totalmente genuina y es la labor que le toca hacer a un presidente de gremio. Digamos, a lo que nosotros nos preocupa o digamos o nos sorprende es que él en su momento con nosotros pues no tuvo, digamos, una actuación que dijera que no estuviéramos trabajando de la mano con él o que no le gustara la gestión que se hizo en el gobierno de Iván Duque frente a la ganadería o los apoyos a la ganadería. Y digamos, por ejemplo, yo personalmente iba a la Junta del Fondo Nacional del Ganado. Yo creo que nunca un ministro de Agricultura asistió a la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, que es la cual además la preside el mismo ministerio. Entonces, es un poco la observación de sorpresa. Yo creo que él está en su derecho, le toca como dirigente gremial defender, digamos, su territorio, lo hace muy bien. Él dice que no es político, pero Fedegan siempre ha asumido posiciones políticas a la hora de pronunciarse frente a la política pública de los diferentes gobiernos de turno. Y yo creo que fue muy hábil y ha sido muy hábil históricamente con todos los gobiernos. De pronto no le salió bien esa habilidad con el gobierno Santos y ya sabemos en qué resultó todo. Y con ese gobierno le está saliendo bastante bien porque primero sale a ofrecer las tierras, las 3 millones de hectáreas en cabeza de, digamos, de sus afiliados, o pues no de los afiliados, de los ganaderos, como una propuesta para salir a ofrecerle al gobierno la posibilidad de cumplir rápidamente los acuerdos de paz y específicamente el punto número 1 del acuerdo. Entonces yo creo que eso lo ha hecho bien, digamos, y no es que quiera decir que sea petrista ni mucho menos, pero insisto, digamos, nosotros tuvimos una buena relación con él, trabajamos muy bien de la mano con el gremio ganadero, les ayudamos bastante, y digamos que sí sorprende pues que diga entonces, que, dicho esto, por lo menos las críticas dicho esto, exministro, y ya vamos a saludar a José Félix Laforí. ¿Para usted no es que se haya vuelto petrista o sí hay unos matices petristas en José Félix Laforí que le han sorprendido? No. De hecho, yo nunca digo que haya sido, que él sea petrista. De hecho, en otra entrevista que me hicieron para un portal ganadero, yo creo que si hay alguna garantía en esa mesa de negociación para evitar que se metan goles al sector productivo o incluso a las víctimas que hayan sido víctimas de los ataques terroristas o del secuestro, la extorsión del ELN, pues es el propio José Félix, digamos. Yo veo el papel de José Félix Laforí en la mesa como un papel, digamos, con un sombrero distinto, obviamente con el ánimo de sacar adelante la negociación y el proceso de paz, pero también como un papel de evitar que le metan goles al resto de la sociedad civil, sobre todo a quienes han sido víctimas. Y eso es más que todo por lo menos mi posición personal. Yo creo que él no se ha vuelto petrista ni mucho menos, y en la casa pues yo me imagino que no le permitirían que fuera petrista, pero sí tiene un rol muy específico y muy particular en la mesa. Me parece que es un rol fundamental, pero nuevamente digo, pues muy raro que no le guste dar a nuestro gobierno después de que trabajamos bastante de la mano con él. Muy bien. Es Andrés Valencia, exministro de Agricultura. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y llegó la hora de escuchar a José Félix, Paola. Sí, señor Juan Pablo, precisamente está con nosotros a esta hora el presidente de Fedegan, don José Félix Laforí.
a quien le queremos preguntar inicialmente si usted, doctor Laforí, estuvo o apoyó al gobierno del presidente Iván Duque por conveniencia, porque desde los ministros de Agricultura, o desde el Ministerio de Agricultura, los diferentes ministros hicieron muchas cosas por el sector, como lo acaba de decir el exministro Valencia. No, lo elegimos, es mucho más que eso, lo elegimos. Todo el sector ganadero, sin excepciones, estuvo acompañando la candidatura de Iván Duque, completo. Además, evidentemente, que los gremios tienen una responsabilidad que va mucho más allá de los temas de política pública. Claro que participamos en la actividad política y en consecuencia tenemos que tomar decisiones que tengan que ver con el desarrollo del sector. Que nosotros elegimos a Duque y lo elegimos bajo unos presupuestos elementales, entre otras cosas, para ver cómo rescatábamos la política agropecuaria que se había perdido en el gobierno del presidente Santos, que se dedicó básicamente a manejar un proceso de paz con la FARC y al mismo tiempo, cuando estuvimos en total desacuerdo con lo que estaban haciendo, fui el único dirigente gremial que tuvo la verticalidad de parármele al gobierno, hasta el extremo que tanto Santos como el ministro Juan Camilo Restrepo en su momento terminó diciendo que estaba atravesado con una vaca muerta. No, que resulta y acontece que en Colombia hay, para que los que nos oyen lo tengan claro, 43 millones de hectáreas, ¿no? Son parte de la propiedad privada y de ellos 37 millones de hectáreas son de los ganaderos. Evidentemente del cuero salen las correas. ¿Cómo no me iba a oponer a un proceso que empezó con 20 millones de hectáreas de solicitud de la FARC? Por supuesto, lo que le faltó fue a otros dirigentes gremiales tener la misma postura que yo tuve. Pero bueno, ya la historia está hecha, o me opuse radicalmente durante los 6 años del gobierno de Santos, y digo 6 porque los 2 primeros, que también elegimos a Santos, fueron 2 años en donde hicimos cosas en materia de política pública y destruyó el presidente Santos buena parte de los presupuestos que habíamos dejado en el año 10 al término del gobierno del presidente Uribe para lograr internacionalizar los productos ganaderos, carne y leche. El gobierno de Duque sí devolvió el fondo, restablecimos, de pronto se le olvida al ministro Valencia, Fedegan restableció volviendo a vacunar gracias a que el gobierno de Duque y él, además, después de 6 meses, lo devolvió el fondo y restablecimos el estatus sanitario que se había perdido. Tan pronto llegó el gobierno como consecuencia de 2 años o 3 años, donde el gobierno Santos, bajo la dirección del ministro Iragorri, que harto robó 4.332.000 millones de pesos en contratos absolutamente irregulares, terminó afectando lo que era la visión estratégica del sector ganadero para que pudiera exportar carne y leche. Doctor Y en Laforí, consecuencia nos tocó volver, un segundito, nos tocó volver a empezar. Entonces sí, trabajamos 2 años con Santos y cuando llegó Duque volvimos a empezar a trabajar. ¿Qué tiene que ver eso con el cuento que dice el señor Valencia? ¿No? Que es que yo adulaba. No, yo no adulo. Yo como dirigente gremial tengo la verticalidad de decir las cosas como son. Y hubo muchas cosas que no me gustó el ministro Valencia porque le faltó también tomar más decisiones, porque claro, se asustaba con los medios de comunicación. Yo no me asusto, yo le salgo al ruedo y digo lo que tengo que decir, como lo estoy diciendo ahora. Claro que estoy aquí en un tema que tiene que ver con el acuerdo de tierra y voy mucho más y estoy en este momento en La Habana tratando de ver cómo avanzamos con el ELN. Eso no me ha implicado a mí, como ustedes en la W le consta, decir lo que tengo que decir y defender a mi sector como lo tengo que defender, porque para eso soy el presidente federal. Ahora sí. Pero doctor Laforí, sí, es que justamente frente a lo que usted nos está diciendo, pues también quiero preguntarle
por otras reacciones que han generado sus declaraciones en otros funcionarios, como por ejemplo, exfuncionarios, como por ejemplo el exministro Diego Molano, también el exministro Rodolfo Sea, e incluso el exsenador Ernesto Macías, quien asegura que usted ahora prácticamente es el mejor amigo de Petro. ¿Usted qué le responde a quienes dicen que usted se volvió petrista? Uno por uno. Primero, al ministro Molano. Aquí tengo los datos del Ministerio de Defensa. Cuando salió Duque, en el año 18, aquí lo tengo y se lo voy a mandar a Camayo para que lo vea. Habían 430 y tantos mil, porque no se alcanza a apreciar bien en la gráfica, ¿cómo se llama?, de activos en la fuerza pública. Para el 22 ya habían bajado a 360.000, 70.000. Se la mando. La pueden ver ustedes y la pueden compartir además con, no sé si alcanza a mandarla de aquí de Cuba al mismo tiempo que hablo. Pero se la estoy mandando. Ahí dice Ministerio de Defensa, para salir de esa crítica en la que me parece bien que los ministros defiendan a su gobierno. Al ministro Sea, buena persona, ¿no? Pero ¿qué tanto hicimos? ¿Qué tanto hicimos? Pero bueno, no importa. Pero por lo menos hubo tranquilidad al sector. Avanzamos en cosas. No tengo quejas de que hubieran ni Valencia ni Sea de hacer cosas en contra del sector ganadero. Por el contrario, las cosas transcurrieron bien. También transcurrieron, que tanto a Sea como a Valencia al comienzo, que no creía mucho el tema, pero sobre todo al ministro Restrepo, al de Comercio, que después fue Hacienda, le dije, si hacemos las cosas bien, facturamos 500 millones de dólares en el 22, facturamos 500 millones de dólares en carne. ¿Cuánto facturamos en el 18? Prácticamente nada. Entonces hicimos trabajo, no me quejo de los ministros, bien. Macías tiene que salirle al corte, pero es que ha debido salir además a defender el gobierno desde el Congreso. Tuvo todo el poder en el gobierno de Duque, todo. Incluso la electrificadora de Huila, que más de uno se queja de la manera como han venido manejando eso, no tuvo disposición para salir senador. Que cuando uno es parte de un gobierno, como lo fue Macías, primer presidente del Senado en la coalición mayoritaria del gobierno, ¿dónde estuvo Macías en el debate? Perdió. Incluso tuvo un candidato nuestro allá que también perdió. Entonces, miren, no. Eso de salir con Twitter es muy fácil. Lo difícil es dar la cara cuando toca dar la cara y la batalla cuando toca dar la batalla. Ahí es donde se reconoce realmente la gente que tiene talante y que tiene además la firmeza para enfrentar las circunstancias. Entonces, esa crítica ni siquiera tuve necesidad de contestar. ¿Para qué? Es decir, yo adular Valencia, hombre, por favor, es un trino. Quizás la palabrita que no te acompañó bien fue el cuento de adular. Yo cuando te adulé a ti, al revés. Es que la gran ventaja que yo tengo es que le digo a la gente lo que estoy pensando, sin adulaciones. Sin adulaciones. Más bien, intenté decirte muchas cosas que por falta de atención no las comprendiste bien, porque probablemente el sector nuestro lo conoces menos. Adelante. José Félix, pero mire, yo quiero preguntarle algo que me llega a la cabeza también como un análisis de la Colombia que usted y yo y todos nosotros estamos viviendo, los que nos están oyendo y viendo en este momento. Y es que eso que le está pasando ahora a usted es el reflejo del fanatismo, del radicalismo, de los extremos, de la polarización que ha alcanzado el país, que entonces uno ya no puede decir que alguien está haciendo medianamente bien un trabajo porque inmediatamente lo etiquetan y lo ponen a uno en una orilla política que no necesariamente es en la que uno esté, pero que resulta absolutamente práctico de repente para ganarse el aplauso de unos, para ganarse el voto de unos, el cariño de unos, porque eso es lo más sencillo y es apostarle al radicalismo. ¿O será que estoy llevando demasiado al extremo mi análisis, don José Félix? No, se está haciendo un análisis perfecto. Pero aún más, es que en Colombia hizo carrera algo que yo detesto. Los que pretenden ser políticamente correctos y luego
adquieren un airecillo de superioridad moral. No, uno en la vida tiene que saber cuál es el papel que le corresponde tener. Es como si usted tiene una relación de amistad conmigo y un buen día usted descubre que yo soy un pillo. ¿Cuál es la obligación suya como periodista? Denunciarme. Ah, no, pero tú eras mi amigo. Pues, ¿cómo así que tú eras mi amigo? Pero usted está haciendo una cosa indebida. Mi obligación como periodista, como contrapoder, que es el ejercicio del periodismo que lo he ejercido desde muchacho, y además tuvo un magnífico maestro que fue Álvaro Gómez en el siglo, allá en los 70. Esa es la función del periodismo. Entonces yo, como presidente de FEDEGAN, tengo unas obligaciones y las cumplo. ¿Frente a quién? A 700.000 ganaderos. Y me la juego. Y no me quedo callado. Y digo lo que tengo que decir. Así no le gusta a unos o a otros. ¿Qué tal que para que no le gusta a Duque, hágame el favor? No puedo decir nada. ¿O usted cree que el problema de la fuerza pública es un problema menor para el sector ganadero? Estamos todos extorsionados, como se lo digo a este gobierno. Mire mis columnas. No he dejado de escribir. Mire la última, donde hablo de los contratiempos de la paz. Y le cuento al ELN con quien estoy sentado y salí de una reunión para atender la llamada y vuelvo allá con el 3 del COSE a sentarme con ellos. ¿Qué les dije? Contratiempos que secuestren unas sargentos, contratiempos que asesinen unos policías. Eso es lo que se llama tener firmeza y responder a las obligaciones que uno tiene. Para mí era muy fácil callarme, no escribir eso. O no escribir la vez pasada que medio país está extorsionado por todos los grupos, incluido el ELN. Fácil callarme. ¿Usted cree que a mí después me van a aplaudir unos u otros? No me importa. El único aplauso que yo generalmente busco es el de mi conciencia. Mire, termino con esta frase. Papá me dio 2 consejos en la vida. No te preocupes, ocúpate. Y me dijo otra cosa que nunca se me ha olvidado. Nunca hagas nada que al día siguiente, cuando te afectes y te mires la cara al espejo, la vergüenza. Nunca lo hagas. Entonces aquí el importante es el aplauso y la presión. Que no me preocupa que el señor Valencia diga que yo adulo. Que me diga una adulación que le dijo. Un día me llamó a contarle esta historia, doctor Valencia, para que la escuche. Estaba yo donde el odontólogo. Y por lo general me pongo el teléfono en las piernas. Y vi yo Iván Duque. Entonces le dije a la odontóloga, por favor, un segundito, rarísimo, casi nunca llamaba. Presidente, ¿cómo le va? Hombre, estoy muy molesto porque usted le dijo a no sé quién que el ministro Valencia X y ya cosas. Y yo no he dicho eso. Claro que sí, tal, te digo, no, porque me da pena. Primero, lo que yo le dije fue a mi junta directiva a propósito del ministro Sea y a propósito de lo que había sido la trayectoria de Valencia. Sí, a mi junta directiva. Si uno de mi junta directiva hizo público y se le llevó a usted ese chisme, no me importa, presidente, es lo que yo pienso de Valencia y lo que estoy pensando de Sea. ¿Cuál es el problema? Pero que usted me llame, presidente Duque, a ponerme quejas por un WhatsApp que yo le mando a mi junta directiva, me da pena, presidente, pero no se lo admito. Lo estoy diciendo públicamente y Valencia sabe que es verdad. Pero no se lo admito, presidente. Al presidente de la República, a los 2 años de gobierno. A mí no me cuente pues que yo adulo, dejo de adular, no. Yo aplaudo cuando tengo que aplaudir y cuestiono cuando tengo que cuestionar. Y ustedes en la W me conocen. Yo no he tenido nunca pelos en la lengua, ni he dejado de decir lo que me corresponde decir por mis obligaciones. Presidente de FEDEGAN, usted nos cuenta aquí una anécdota que no se conocía, y es que el mismo expresidente Duque entonces lo llama a usted por la molestia de sus críticas a sus exministros. ¿El expresidente Álvaro Uribe Vélez le ha cuestionado algo por su nuevo rol en la mesa de conversaciones, por estas críticas, o qué le ha dicho el jefe natural del Partido Centro Democrático? Al revés, el país lo conoce. En una entrevista, creo que lo hicieron ustedes, con el Julio Sánchez, mientras que María Fernanda Cabal estuvo en total desacuerdo, sigue en desacuerdo con mi participación. Uribe me animó a que lo hiciera. Y en consecuencia,
Entonces, la pregunta que habría que hacer es, pero entonces usted le hace caso a Uribe. No, yo no le hago caso a Uribe. Yo le hago caso a los argumentos. Y el argumento de fondo es, aquí hay un lío. Me parece que este es un país polarizado. A nosotros nos tildaron de enemigos de la paz. ¿Enemigos de la paz? ¿Cuál es el enemigo de la paz? Nosotros no somos enemigos de la paz. Nosotros somos amigos de una democracia liberal que a través de sus instituciones resuelve los conflictos internos. En consecuencia, ahí estamos, nos hemos quedado. Dígame cuándo he tenido un nivel de interés. Mire, yo llevo 30 años, 40 años casi escribiendo, todas las semanas. Invito a ustedes o a cualquiera que esté escuchando a que busque una columna donde yo me contradiga o haya sido incoherente. Y si la buscan, le tocará admitirlo públicamente, sí señor. Y no estoy en el cuento de que la política es dinámica y como un carrusel. No, uno tiene unas convicciones. Y sobre esas convicciones trabaja. Ahora hace poco me entrevistó José Manuel Acevedo y me dijo, ¿usted hasta cuándo va? ¿Cuál es su línea roja? ¿Usted se va a retirar? Yo no me voy a retirar. Me voy a repetir una cosa que además es un mensaje muy claro. Yo estaré aquí sirviendo al gobierno como delegado hasta cuando el gobierno pretenda tener una censura frente a las opiniones mías. Ese día no puedo estar. José Félix Laforí, gracias por estos minutos en Sigue la W. Queríamos escuchar su versión en medio de esas voces que después de esa entrevista a nuestro colega de RCN, José Manuel Acevedo, pues empezaron a decir que era que usted se ha vuelto petrista. Una buena tarde para usted, gracias. Un abrazo a todos ustedes, que pasen buena tarde. Y yo sigo aquí con mis contertulios de la mesa de negociación del ELN. Otro día volvemos a hablar de eso. Muchas gracias. Ay, la mesa del ELN.